Buenos días. Esta oportunidad voy a exponer acerca del tema de técnicas de estudio. Bueno, todo comienza con qué son las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio se identifican en una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. Con un buen método de estudio se puede lograr muchos avances en cuanto a la disciplina de horarios y estrategias, resultados positivos e inmediatos en algunos casos. Los problemas del estudiante, los problemas que tiene el estudiante habitualmente son, por ejemplo, la falta de estudio, carecen de un sistema eficaz de trabajo, a veces la distracción también tiene que jugar mucho con esto, no saben cómo estudiar una asignatura, son desorganizados, pierden mucho el tiempo, tienen la sensación de que las horas nunca pasan y que igualmente no aprenden mucho. Predomina la cantidad de horas de estudio sobre la calidad del tiempo dedicado, es decir, que estudian mucho o leen mucho, pero es poco lo que pueden aprender. Para diseñar una buena técnica o método de estudio es necesario lo siguiente: organización del material de trabajo, tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia, memorizar datos, fechas, estudiarlos y jugarlos, comenzar por los trabajos más difíciles y dejarlo más fácil para el final. Distribuir el tiempo de forma flexible. Las clases de métodos que existen para poder tener una buena técnica de estudio son, por ejemplo, la prelectura. La prelectura es un primer vistazo que se le da al tema en sí para poder saber de qué se trata el tema y así que se nos sea más fácil poder comprender en sí el tema terminado. La lectura comprensiva consiste en leer definitivamente el tema entero. Las palabras o conceptos que se desconozcan se buscan en un diccionario o una enciclopedia para así, si hay alguna duda, para poder analizarla mejor y poder saber más profundamente acerca del tema. La lectura comprensiva es una lectura más profunda que se da del tema y pues se logra el objetivo, en este caso es aprender más acerca de ello. El subrayado. El subrayado es cuando, por ejemplo, estamos leyendo acerca del tema y los datos más importantes se resaltan para así poder coger los datos más importantes del tema en particular. El esquema. El esquema trata particularmente o gráficamente de jerarquizar las diferentes ideas de un tema. La estructura del mismo existen diferentes tipos de esquemas. Comienza siempre por el título principal y luego se va ramificando poco a poco. El resumen es extraer un pequeño extracto o las ideas principales o importantes del tema en particular que queremos aprender. Se escribe subrayando poco a poco las palabras que falten sobre el texto escrito para que así tenga un sentido o concordancia. Memorizar es grabar en la memoria todos los conocimientos que queremos poseer para después poder recordarlos, pero lo malo de sobrememorizar es que a veces se memoriza y es a corto plazo, entonces luego de un breve lapso se puede llegar a olvidar. La memoria se divide al corto plazo y a largo plazo. Entonces, cuando recibimos una información, esta se almacena automáticamente en nuestra memoria a corto plazo, donde puede mantenerse unos segundos o tal vez un lapso más grande, como puede ser la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo tiene una capacidad muy limitada. Si uno presenta atención a esta información y la elabora, analiza, comprende, procesa, relaciona con otros temas o ideas, puede pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es aquella que, como su propio nombre lo dice, tiene un plazo mucho más largo que la anterior, es prácticamente ilimitada, pero tanto tiene la capacidad como en duración. El proceso de la memorización se divide en atención, que es el primer punto, que es, por ejemplo, seleccionar los estímulos e ignorar otros. Estudiar un lugar tranquilo. La atención depende a gran medida de cuánto uno esté enfocado acerca del tema que está leyendo o estudiando, que puede
ejercitar la atención, aprender a captar la información principal y los detalles relevantes. La motivación, es más fácil memorizar aquello que nos interesa, es decir, si a veces tenemos unos temas que no nos da mucha importancia o no sabemos acerca de eso, pues se nos va a hacer mucho más difícil aprenderlo, el puesto de la motivación. Debe esforzarse uno más y más y tratar de ilusionarse con las asignaturas y así buscarle un lado positivo. Significado, antes de comenzar a memorizar es fundamental comprender la información. Tratar de memorizar algo que no se entiende exige un esfuerzo enorme. La organización. La información convenientemente organizada resulta más fácil de memorizar. La información bien organizada se puede almacenar y recordar con una mayor y gran exactitud. La repetición. Repetir la información utilizando una de sus propias palabras. Es decir, cuando nosotros leemos un fragmento o un tema en particular, se nos va a ser más fácil estudiarlo porque hablamos con nuestras propias palabras acerca de lo que hemos entendido y así hay una mejor retención en la memoria. La retención, es fundamental ir refrescando periódicamente los conocimientos aprendidos. La recuperación, depender en gran medida de la calidad del registro. Para una buena recuperación es fundamental haber asimilado lo que se ha estudiado. Para memorizar bien es fundamental una buena concentración. Estar motivados y relajados, comprender el material, organizarlo y repetirlo. En función de cómo se organizan las sesiones de estudio, caben dos planeamientos: el estudio concentrado y el estudio fraccionado. El estudio concentrado es aquel lección que en muy pocos días, pero muchas horas cada día hasta que se domina. Y el estudio fraccionado es el que va un poco más paulatinamente, pero al final se llega a dominar de igual forma. La memorización global o la memorización por partes, son dos clases de planteamiento del estudio. Entonces, la memorización global es aquella que se aborda la lección en conjunto o se intenta memorizar toda ella entera. Memorización por partes, la lección se divide en partes y así es más fácil aprenderlo en extractos o partes, como así mismo lo dice. ¿Cómo mejorar la memoria? Comparar o contrastar. No acordarnos de cómo se aparece o se diferencia de algo que conocemos. Asociar por ejemplos. Como por ejemplo, si estudiamos el significado de una palabra utilizando una frase en la que se empieza. Analogías. Buscamos un parecido con otras palabras para que se nos sea más fácil el aprendizaje. Asociación y lógicas. Tratamos de memorizar una lista de objetos realizando asociaciones en sentido. Dividir la información. Por ejemplo, si queremos recordar un número telefónico, nos resultará más fácil si lo dividimos. Es en lugar de, por ejemplo, 91, 710, 4026, poner los dígitos uno tras de otro y no separarlos. Agrupar la información. Cuando la información viene muy fraccionada, al contrario que el anterior, en vez de dividirla, las agrupamos. Por ejemplo, si tienes unos dígitos separados, por ejemplo, 333, 222, 444. Lo decimos 333, 444, 2222 y así se nos irá más fácil. Exageración. La memoria es más receptiva ante algo absurdo. Cuanto más original es una información, más podremos retenerla. El ritmo y la rima. Por ejemplo, crean unos pequeños versos para así poder asimilar mejor o memorizarlo de una mejor forma. Recordar el contexto. A veces resulta más fácil recordar si uno trata de visualizar el momento en el que está estudiando esa lección. Y pues todo ha sido acerca del método de estudio y espero que les haya